agresivos, el estafilococo epidemitis, la listeria monocitógenes, el estafilococo aureus y el hemófilos influenzae, también son genes que se presentan, que hay que tomarlos en cuenta. Para poder hablar de las infecciones bacterianas, entonces tenemos que remontarnos un poco del epidemiológico a la edad. Por ejemplo, en los neonatos, cuando estén por pediatría, ¿qué gérmenes se están metiendo acá? En estos pequeñitos, que a veces les da la infección, pueden quedar con secuela, con retardo, con epilepsia. Hay que actuar rápidamente con ellos, ¿no? Entonces tenemos que considerar acá la Neisseria meningitis y el Streptococcus pneumoniae, ¿no? Se tocó con el grupo B, sobre todo los neonatos y lactantes de 1 a 2 años, ya estamos con la Neisseria meningitis y el Streptococcus pneumoniae, ¿no? Cuando hay pacientitos que están extrahospitalarios, no están en el hospital, inmunosuprimidos, la Neisseria meningitis y el Streptococcus pneumoniae. En ancianitos que están en mal estado general, los gran negativos a la listeria monocitógenes. En esta parte del país hay mucho alcoholismo. Cuando viene un alcohólico con sus signos meningios, tenemos que pensar en un Streptococcus pneumoniae, probablemente también tenga su neumonía. Y algunas profilaxis que tenemos que utilizar probablemente en alguno de estos genes. Entonces, muchas meningitis hay que considerarlas que también se producen por las intervenciones quirúrgicas que se hacen. Por ejemplo, a veces se ponen cateterismos intraventriculares como una derivación. Ese es un foco, puede haber riesgo de infección y meningitis, ¿no? Y cualquier intervención quirúrgica que hay que tener en cuenta, ¿no? Los cirujanos tienen que estar trabajando con eso porque las meningitis están al pie, de acuerdo a la terapia quirúrgica que hagan. Y hay que considerar ahí los gran negativos y lógicamente el estafilococo, ¿no? En estas intervenciones quirúrgicas que se hacen. ¿Y por dónde pueden entrar? ¿No? La entrada. ¿Cómo entran? Al sistema nervioso. Hay varias vías que hay que considerarlas para producir la meningitis. Una, por ejemplo, es la hematógena, ¿no? Que de alguna parte haya una infección y por el torrente sanguíneo vaya y se localice en el sistema nervioso, ¿no? La inoculación directa del germen, ¿no? Son hay pacientitos que tienen fístulas. Me acuerdo de un niñito cuando estaba haciendo una residencia en el Instituto del Niño, ya era la 4ª vez que ingresaba. Le preguntaba, pero doctor, ¿cuál es el jefe de neuropediatría? Y sí, estamos pensando en una fístula. ¿Pero dónde está la fístula? No la encontramos. Pero ya es caserito, ya viene cada cierto tiempo, ¿no? Se estabiliza, el tratamiento otra vez se va, ¿no? Entonces, las fístulas, ¿no? Hay que considerarlas a veces. Y lógicamente los traumatismos, ¿no? Un traumatismo que tenga el pacientito y a veces tienen a la conciencia, siento un líquido que sale por la nariz, líquido cefalorraquídeo, está haciendo una fístula, probablemente pueda tener su infección del sistema nervioso, ¿no? ¿Y cuál es el antecedente? Que tiene un TEC, ¿no? Y también por continuidad, ¿no? Focos sépticos. Por ejemplo, cuando hay un forúnculo en el triángulo de la muerte, que usted ya sabe dónde queda, pues un forúnculo ahí puede conectarse con los vasos pues, que están conectados con el cerebro y producir una meningitis. Por eso cuando hay una forunculosis en el triángulo de la muerte hay que darle tratamiento, probablemente pensando en un estafilococo, ¿no? El hecho simplemente de a veces uno se pone nervioso y comienza a sacarse los vellitos de la nariz, ¿no? Ese puede ser un foco para después hacer una meningitis. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Con las formas de entrada, ¿no? Entonces, la llegada al sistema nervioso
desencadena plena respuesta inflamatoria, ¿no? Y hay mediadores ahí, por ejemplo, las interleuquinas, el factor de necrosis tumoral, ¿no? Esta respuesta inflamatoria bajan cuando damos corticoides, ¿no? Eso es importante saber porque las bacterias, cuando uno, por ejemplo, viene un pacientito con su síndrome de meningios, todavía habla, ¿no? Solo que tiene dolor, un poco de rigidez de nuca, y nosotros le damos antibiótico inmediatamente, hacemos que la bacteria libere este lipopolisacárido, ¿no? Y hace que se liberen los mediadores químicos y el paciente se hunde. Entonces, ¿qué ha pasado? Le damos antibiótico, ahora está en coma, ¿no? Es por eso que nosotros utilizamos corticoides un lapso de tiempo antes de dar el tratamiento para que no pase esto, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros evitamos que el paciente se nos hunda, ¿no? Pasa. ¿Dónde estás? En cuanto a la anatomía patológica, ¿qué contamos nosotros cuando patológicamente el paciente ya falleció, por supuesto, ¿no? Y hacemos su estudio anatomopatológico? ¿Qué vamos a encontrar? En todos prácticamente encontramos lo mismo, ¿no? Ya, después de fallecido, pero observamos pues, lógicamente el cerebro en un aspecto congestivo. Y es una meningitis corriente, el contenido será purulento, fluido, que está ahí, rodeando al encéfalo. Al microscopio podemos encontrar exudado celular, polimorfos nucleares, ¿no? A veces también cuando se hace el estudio anatomopatológico se encuentran gram negativos y a veces hay también clarificaciones, ¿no? Subdurales, colecciones supuradas, áreas reblandecidas, incluso podemos encontrar preinfartos cerebrales, ¿no? Esto al estudio anatomopatológico. Y en cuanto a la clínica, clínicamente en estos pacientitos podemos mencionar que la meningitis bacteriana, independientemente es el agente infeccioso, puede ser cualquier, al final va a dar lo mismo, la misma clínica. El comienzo de una meningitis, estamos hablando de una meningitis bacteriana, ¿no? Es agudo. No así en la TB, que es un cuadro subagudo, hasta a veces crónico, ¿no? En cambio, una meningitis bacteriana purulenta es agudo. Y puede haber una serie de síntomas, ¿no? Malestar general, escalofríos, fiebre local, hasta catarro, ¿no? Destilación naval. Incluso el pacientito dice que le duele la garganta, tiene dolor de oídos. Todavía no estamos pensando, ¿no?, en una meningitis. Pero una infección respiratoria, todavía no, ¿no? ¿Cuándo empezamos a pensar que ya es una meningitis? Cuando hay signos de irritación meningia. Ahí sí nos alarmamos, ¿no? Ahí sí hay que actuar acá rápido, ¿no? Ya se pasó a otra parte, no es garganta solamente, no es problema respiratorio, es otra cosa. Entonces ya ahí hablamos de una meningitis. Y si el pacientito, además de signos meningios, tiene fiebre, ya, entonces acá la cosa se agrega, ¿no? Puede estar empezando el paciente con malestar general, ya se agrega la cefalea, tiene náuseas, vómitos, ya la rigidez de nuca ya es bien marcada, porque el paciente siente un dolor en la región occipital, ¿no? Hay fotofobia, ya también él comienza a encontrar signos de Kernen, de Bruskin, y ya está cantada la meningitis, ¿no? Y comienza a perder el conocimiento, ¿no? En ocasiones el pacientito hay compromiso de varios pares craneales, el paciente comienza a tener trastorno de sensorio y comienza a convulsionar. Esto ya se agravó, ¿no?
Entonces ya hay que actuar rápido. Pero a veces en los niños pequeñitos y en los ancianos no hay tanta clínica como el libro. Pero bueno, hay todo dudoso, ¿no? Solapado, ¿no? Y eso hay que tener cuidado, porque nos engaña, ¿no? Y pensamos que es otra cosa, cuando ya una enfermedad avanzando. Entonces es la diferencia con un joven. Pasa. Ya, se cerró. ¿Ya? Sí, aló. Yo tengo clases en este momento. Entonces, hay también tener en cuenta que hay meningitis fulminantes. ¿Y cuándo les va a pasar a eso a ustedes? Por ejemplo, están en sus tininos, ¿no? Sus serums. Ustedes están con toda la juventud ahí, ¿no? En cambio, nosotros estamos llegando a 40 años como médico, cerca de 30 como especialista. Entonces, imagínense, usted todavía tiene que ser capullo, ¿no? De ustedes, médicos, todavía van a hacer sus serums, toda la fuerza. Entonces, van a encontrar de repente un pacientito en la cual viene y le refieren que en la tarde anterior estaba con dolor de cabeza, con fiebre. Ustedes cuando lo examinan encuentran pues ciertos signos meningios, ¿no? Es una meningitis, ¿se acuerdan de la clase del doctor meningitis? Pero sí, mientras preparo la ambulancia, que iba allá para que lo deriven, porque mejor me lo quito de paso, porque si no la comunidad me levanta, mejor lo derivo nomás ya. Se le muere, ¿no? La denuncia se demoró un poco y fallecieron. Parece pero rápido, o sea, fulminante. No duró ni 24 horas. Ahí ustedes van a pensar, es una meningitis fulminante, ¿no? Acá se ha metido una neisseria, ¿no? Meningitis, ¿ya? Puede ser que se produzca una pandemia. Es más, como ustedes lo han examinado, ¿no? De repente no han utilizado los medios de bioseguridad, pueden infectarse y se acabó el médico. Ahí no quedó sus aspiraciones, ¿no? Les da meningitis a ustedes y terminan con retardo mental, deterioro cognitivo, se acabó. Se infectaba. ¿Cuánto pasaba así? ¿No? Incluso en estudiantes no han terminado de llegar a ser médicos, o los médicos que fallecieron jóvenes se infectaron, se complicaron, ¿no? Y ya pues, con todo el deterioro cognitivo ya de repente no pueden ejercer su profesión. Entonces, neisseria meningitis, si están dudando, inmediatamente vamos a hacer en un momento quimioprofilaxis, ¿no? Que ya falleció el paciente, ¿qué se va a hacer? Y quimioprofilaxis para todo su personal, de repente al familiar que estaba cercano, ¿sí? Todas esas son las fulminantes. Entonces, clínicamente, ¿no? Vamos a observar después de unos días que el pacientito tiene edema de papila, papiledema, o compromiso de padres canales, 7, 8, ¿no? Que puede haber, también puede haber secreción en la atropia de hormona antidiurética. Más adelante va avanzando, si logran tomar una tomografía, hasta puede haber hidrocefalia, abscesos, infartos cerebrales, el paciente puede entrar en sepsis, ¿no? Y hablamos de lo que son las complicaciones, ¿no? Se han complicado. ¿Cuántas veces en el hospital nos llaman, pacientito de emergencia, ¿no? Y vemos un pacientito con complicaciones? ¿Qué complicaciones hay? Pueden ser complicaciones neurológicas, ¿no? Ya, pues ya se pasó, ¿no? Talar en punto, ahí sí, después ya no. Lamentablemente así me enseñamos, ¿no? Antes de la hora, en la hora, ¿no? Al estilo inglés, pues, ¿no? Entonces ahora estoy preparando mi visita de repente a Londres, tengo profesores que han enseñado de Inglaterra, puntuales,
¿no? Antes de la hora ya estaban ahí dando para arriba y para abajo. Hora mañana de la guerra del Perú. El día ya empezaba. Claro, éramos residentes nosotros. Un minuto nos hemos llevado tarde, la puerta abierta. Despacito, hacíamos atrás y nos miraban nomás. Es un antivalor, ¿no? Falta de conquistar, pues en nuestro Perú, valores, pues, los valores. No hay valores. ¿Dónde vamos a llegar? ¿Y ustedes que van a ser futuros médicos? No. Sí. Entonces, dentro de las complicaciones neurológicas, por la vasculitis, podemos encontrar infartos cerebrales, hemorragias cerebrales, ¿no? Pero ¿de dónde si es joven? ¿Por qué he hecho hemorragia? Una complicación, ¿no? Teóricamente, como viene siempre la tomografía, el edema cerebral, ¿no? Y los cefales son complicaciones que puede tener por culpa de la mente. Pero también a nivel sistémico podemos encontrar, ¿no? Enfermedades, trastornos, como por ejemplo un pacientito, lo evaluamos porque nos han llamado y encontramos una coloración ultraoscura y decían, wow, ¿y por qué? ¿No? Pues el paciente está con problema respiratorio, o sea, un cuadro de estrés respiratorio también, ¿no? Son complicaciones de la meningitis, las cuales llevan pues a fallecimiento también. Veamos entonces las principales meningitis purulentas. ¿Cuáles son esas? Una de las frecuentes a las que uno tiene miedo, diríamos, es el meningococo, ¿no? La Neisseria. La Neisseria meningitis. Y comúnmente nosotros llamamos el meningococo. Este es un diplococo gram negativo. Recuerdo cuando creo que más de 20 años, ¿no? Y me acuerdo que las preguntitas les ponía, a ver, ¿esta bacteria qué es? Como vamos a ver, uno es positivo, el otro es bacilo, otro... ¿Qué cosa era? Bueno, bacteriología. Entonces, aquí esta bacteria se rodea de polisacáridos y eso lo agrupa, ¿no? Se distinguen hasta 13 serotipos. Tenemos el A, B, C, hasta W, ¿no? En las grandes pandemias que hubo por meningococenia, el grupo A era el que predominaba, ¿no? Se rodea cuarteles, colegios, se entendía, era terrible, ¿no? Ahora ya se ha soslayado eso, ¿no? Durante años después agarró la B, ¿no? Y últimamente la C, ¿no? Entonces, la meningococenia sobre todo agarra a niños y a jóvenes, ¿no? Un 70%, ¿no? Puede agarrar a niños menores de 15 años. Esos son los estudios, la casuística. Lógicamente, como mencionaba, más meningitis van a encontrar ¿dónde? En pediatría. Van a ir a pediatría y siempre hay un casito de meningitis, ¿no? Casi siempre, los hospitales. Y también hay en adultos, por supuesto, y ahora con el aumento de la esperanza de vida no hacer, hay pues abuelos, ¿no? Pero los abuelos pues no es como uno joven, ¿no? Van a ser atípicos y confunden realmente y se nos escapa y puede ser que estemos tratando otra cosa, ¿no? Pero la ventaja es que también a todos les metemos antibióticos de alguna forma, como este microbio es lábil, de alguna forma lo dañamos. Esa es la ventaja también, ¿no? Pero este meningococo habitualmente lo podemos encontrar de un 5 a un 30% en la nasofaringe. O sea, uno lo tiene ahí, ¿no? Entonces, una persona que no se alimenta, dice,
no comía, no dormía y el amor lo consumía, ¿no? Entonces, si ha desnutrido, puede ser que le entre este microorganismo, la bacteria termine con meningitis, ¿no? Entonces, pues la mortalidad es del 20 al 30%, hay resistencia a las penicilinas con un 4%, por eso es que ya no lo utilizamos. Vamos a utilizar, a veces ni cefalosporinas como la ceftriaxona ya están teniendo resistencias. Entonces tenemos que combinar ceftriaxona con vancomicina. Ya también hay resistencia un poco ahí, tenemos que utilizar meropenem, ¿no? Porque la resistencia pues está a la orden del día. El otro es el Haemophilus influenzae. Otra, digamos, bacilo. Este más bien es un bacilo, vean un poco, ¿no? Un bacilo. Un bacilo, ¿no? Grano negativo, ¿no? Y existen hasta 6 serotipos aquí, ¿no? Conocidos. Aquí en algunos países, por ejemplo, han reportado mucha frecuencia de este tipo de hemosis en neonatos y niños de los 6 años. Aquí incluso en este hospital hemos tenido buena cantidad y a nivel nacional. Por eso es que se ha tenido que empezar a vacunarlos. Desde que hubo la vacunación, ya bajó, ¿no? Entonces, pero los abusos también puede haber meningitis por hemófilos, ¿no? Como tiene alguna enfermedad subyacente y se mete este bacilo. Por ejemplo, un paciente que tiene diabetes, uno que tenga una fractura abierta de cráneo, hay que perder en un hemófilo. Hiperesplenismo también, un problema de base, ¿no? A veces se complica con una efusión subdural. Otro germen es el Streptococcus pneumoniae. Como su nombre lo dice, generalmente es neumonía, viene del pulmón. Estamos hablando acá de este es un diplococo, gran positivo. Son dos cocos ahí que están juntos. Aquí podemos encontrar hasta 84 serotipos conocidos. Hay vacuna actualmente, pero no protege al 100%, no a todos ellos. Generalmente este neumococo coloniza, como mencionamos, el tracto respiratorio, un 50 hasta un 70% de la población. Es de ahí donde sale y se va al sistema nervioso. Entonces, podemos decir que este Streptococcus pneumoniae infecta porque hay una serie de enfermedades, como por ejemplo la otitis media. En los niñitos a veces empezó con su otitis media y después su meningitis o mastoiditis, o lógicamente un problema respiratorio que después se complicó con un problema del sistema nervioso. Pero también hay una enfermedad subyacente, como por ejemplo el asplenismo, una fístula del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Un pacientito como no agarra mucho a los alcohólicos, ¿no? El alcoholismo. Digamos, un alcohólico probablemente esté metido un estreptococo ahí, y además el paciente tiene su neumonía más, ¿no? Así como el mieloma múltiple, trasplantes de médula, también son otras enfermedades. También podemos tener en cuenta en las postraumáticas. Cuando hay un TEC, hay que considerar también este germen. Hay una mortalidad del 20 al 30%. Entonces, siendo así, hablaremos un poco entonces de la quimioprofilaxis. Si es que estos gérmenes, como la Neisseria, el Haemophilus,
pueden producir pandemias, endemias, sobre todo la Neisseria, nosotros tenemos que utilizar quimioprofilaxis para evitar que se prenda y comience a haber 2 o 3 casos. Cuando hay un pacientito que tiene una meningitis, nosotros lo que tenemos que hacer es hacer una punción lumbar. Y es más, en los hospitales de alto nivel, no es que uno va a hacer la punción y le va a decir, venga mañana a recoger el resultado. No, uno se queda ahí, esperando. Ya salió, ¿qué cosa es? Neisseria. Uy, hay que ir arriba a cerrar el ambiente, dar quimioprofilaxis a los internos, a los que no están en contacto con el paciente. Todo un trabajo epidemiológico. Y es más, en Estados Unidos, ¿no? Como si ustedes estuviesen ahí haciendo algún stage, o estarían estudiando medicina, o estarían pues haciendo su posgrado, su especialidad. ¿Cómo trabajan allá? Hacen la punción y el mismo médico va al laboratorio, porque todo está abierto para los médicos, para que trabajen tomografía, todo. Entran al laboratorio, agarran el microscopio, hacen la extensión y ustedes mismos están viendo. Si necesitan una opinión, la piden. Ya, y ustedes mismos salen a dar tratamiento, todo. No es que están esperando, que le den nada, uno mismo, así trabaja. ¿No? Todos. ¿Cuándo vengo? Vengo en 3 días. Oiga, usted, con 3 días. No, de la quinta china, vaya a comprar la farmacia, aquí a la librería. Oiga, ya, pues, entonces, ¿qué hacemos cuando ya nos han hecho hacer una Neisseria, un hemófilos, un germen que es contagioso? Utilizamos, lo que más usamos es la rifampicina. Entonces usted en su centro de salud, ¿qué hacen? Dice, de repente me va a dar meningitis, se me acabó mi cabeza, ¿qué vamos a hacer? Vayan a programa de tuberculosis a la enfermera, por favor, regálenme 4 tabletas, 4 capsulitas de la rifampicina, ¿no? Y unas cuantas más con los que hemos estado en contacto, pues se dan una capsulita cada 12 horas por 2 días nada más. Y de esa forma utilizan la quimioprofilaxis. Bueno, los que hemos utilizado rifampicina un poco nos da náuseas, bueno, utilicemos ceftriaxona, o utilizamos ciprofloxacina, el cinturón en una sola dosis. Y la ceftriaxona 250 miligramos lo podemos utilizar para las gestantes y también para los niños. Un niño de pequeño, 125 miligramos. De esa forma hacen quimioprofilaxis. Algunos meningococos vienen con rash. Entonces imagínense que ustedes viene el pacientito, lo han examinado y se está haciendo meningitis, ¿no? Y de repente van a desvestirlo, van a mirar el resto de su organismo y le encuentran un rash. El 50% de los meningococos tienen ese rash. Ya están haciendo una idea clínica, uy, esto es un meningococo, ¿no? ¿Ya? Entonces, de esa forma, para poder tomar las posiciones del caso, ¿no? Lógico, al saber eso, inmediatamente ya póngale su corticoide, póngale su ceftriaxona a la enfermera para bloquear esto de una vez y que avance, ¿no? De esa forma, evitan que el paciente se grabe. Si de repente también ya ni lo derivan, porque si es así, el paciente mejora, ¿no? Y lo salvaron, porque eso los pacientes, los niños no quieren venir. No se quieren quedar allá, entonces ustedes solucionan el problema. También hablamos del germen desconocido. ¿Cuándo hablamos de un germen desconocido? Cuando más o menos un 20%, ¿no? En 5 días más o menos, y hacen la punción lumbar, ¿ya? Sí, dice, ha salido medio purulento, ha salido, ¿no? Y piden pues los exámenes, su gran, todo y nada. Pero ¿qué germen es? Nada.
Entonces lo catalogan como germen, incluso pueden utilizar contra inmunoelectroforesis, test de aglutinación, para antígenos para neumococo, meningococo, hemófilos, nada. Se quedan con el nombre de germen desconocido, pero ustedes ya han actuado de darle un tratamiento, ¿no? Para gérmenes comunes. Algo pasó, falló el laboratorio, ¿qué falló? ¿Por qué no se puede detectar aquí? ¿No? Entonces, le dan tratamiento empírico. Es más, un pacientito que venga con signos meningios y a veces ustedes no tienen tomografía, pero sí tienen la sospecha que clínicamente está haciendo una meningitis, deben actuar empíricamente, pues, ¿no? Darle el tratamiento que ustedes están pensando de acuerdo a germen y de acuerdo a la edad, y de esa forma evitar que se complique, porque si es un niño generalmente va a dejar con secuela, su retardo mental, hasta puede ser parálisis cerebral, entonces mejor actúan rápido. La ventaja que tienen que este germen, la Neisseria, es lábil, entonces con su tratamiento antibiótico pueden parar y controlar la infección. Es la forma como pueden actuar para poder evitar diagnóstico. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de estas meningitis o infecciones bacterianas? Requiere identificación del germen, por supuesto. Líquido cefalorraquídeo. Todo paciente que, y eso nos acostumbramos a veces en la residencia, del mundo tiene su formación. Paciente, pones ahí, síndrome meningio, meningitis bacteriana, entonces, ¿para qué pusiste? Pele, ¿no? El R1 hace las peles. Desde el R1 no puede, el R2. Ya, el R3, a veces entraría el asistente, se me acuerdo que el asistente entraba y sacaba la aguja con un tirabuzón. Como entró, o entró y sacó brea, así. Toda la piel a veces se imagina que puede encontrar ahí, ¿no? Pero hace su pele. Pero también hay que tener mucho cuidado de hacer la punción lumbar. De repente tiene un hidrocefalia, tiene algo que hace la punción muy exitosa, todo, y el paciente a la media hora fallece. Entonces hay criterios para hacer una punción lumbar, ¿no? Si están pensando en que está haciendo hipertensión localeal, de repente hacen su fondo de ojo, tiene edema pides de una tomografía. Ya con una tomografía normal ya, tranquilo, ¿por qué? Hay problemas, como decía hoy el director de la DIES, el doctor Comer. Todo está bien, pero últimamente se ha metido otro elemento profesional en salud, que está haciendo la vida más complicada a todo el sistema de salud, los médicos. ¿Quién es? ¿Qué profesional es ese? El abogado. Entonces, por toda la otra metiéndose y no dejan hacer muchas cosas. Entonces, bueno, y eso es cierto, cuando ustedes trabajan en ciudades más desarrolladas, el médico tiene su seguro, bueno, por si acaso, pero si uno trabaja con criterios, con fundamentos, con conocimientos, con todo, normal. Entonces, de esa forma también uno se protege y se defiende, ¿no? Si estoy haciendo una punción lumbar porque tiene criterios y todo eso, entonces ahora me aseguro de que la punción lumbar sea lo más correcta posible, con todas las cosas que se debe hacer. Y una de esas es tomografía. Vaya a ser como a nosotros nos pasó, ¿no? No nos pasó, ¿ves? Bueno, era un niñito que vino de Trujillo, del hospital Belén. Claro, igual que el llegó de Arequipa. Nivel 3 era. Y 8 años tenía y hicieron punción, parece, estaba 14 días, 15 días, 16 estaba ya. Cuando ya no pueden solucionar más, mándalo a un hospital más grande. Decían. Oh, lo mandaron al hospital donde yo estaba haciendo mi residencia.
viene el niñito ya con signos de deshidratación y de corticación. Y creo que casi lo punzamos, ¿no? Sí, meningitis, todo ya viene con diagnóstico. Pero no sé qué pasó, no flojera, qué sé yo, se demoró, no sé, y no lo hicimos. ¿Ya? Y ya vino la tomografía, porque íbamos a hacerlo sin tomografía. Viene la tomografía y viene teñido, uy, ¿no? Es una diatrogenia, ¿no? Vamos a hacer una función normal, pues, mejor no decía, porque es un problema, ¿no? Claro, inmediatamente llamó al neurocirujano para que le ponga una derivación, pero el neurocirujano dijo, sí, ya está mañana. ¿Qué cosa puede ser? Uno se decía, ¿no? ¿Qué cosa puede ser? Está vivo con 14, 16 días ya. Y ya está acá 17, 18 días cuando lo vimos. Tanto, pues generalmente los agudos se mueren, pues, a la semana, se complican, 15 días, pero ya está. ¿Qué puede ser, no? Complicado. Ya, tratamiento catéter, no podemos pensar, ¿no? Y va a mejorar. Está algo que todos los días pedíamos tomografía y cómo me disminuía la hidrocefalia. Era de tener, teníamos hasta resonador más, una resonancia. Y el neurocirujano que también todos los días se evalúa, está bajando esto, creo que mejor lo aguanto nomás. Y lo aguantamos una semana, al octavo día, no, acá no, vaya, no meto ya derivación ahí. Que se quede ahí, ustedes sigan trabajando, esto va a bajar. Tiempo, estaba 8 meses en el hospital, el niño se engordó, todo, atacó el problema del centro del hambre, creo que un poquito de hipoxia nada más y el niño normal, se salvó. Siendo el signo de rigidez, de deshidratación, de corticación, se salvó y había sido una TB. ¿Qué diagnóstico tiene ese paciente? Una TB, pero diagnóstico terapéutico, ¿no? Resultó. Entonces no le hicimos la punción lumbar porque estaba muy contraindicada. Entonces puede darse ese caso. Entonces hablaremos entonces de la meningitis TBC. ¿Quién la produce? El Mycobacterium tuberculoso. Entonces, esta es, diríamos, una de las meningitis más frecuentes subagudas. ¿Por qué subagudas? Porque si sabemos que agudas son las infecciones que involucran a una semana, las subagudas se involucran a un mes. Este pacientito que empezó con su meningitis tuberculosa, seguramente este niño, si no le dábamos tratamiento, él se moría a los 30 días. Y ahora hablaremos de las meningitis crónicas, que son otros gérmenes, ¿no? Entonces, estas subagudas hasta un mes. Hasta 30 días tenemos para acertar con el diagnóstico de tratamiento. Más nos demoramos, puede comprometer una serie de centros, ¿ya? Entonces, una serie de diagnósticos. Y ustedes pues ya utilizan todo su bagaje clínico, como están ahí como reyes en su centro de salud, con todo su personal, y la comunidad viéndolos a ustedes, ¿no? Toman su decisión, ¿no? ¿Qué hacen? Como yo me acuerdo, lepra no hay en el Perú, ¿no? Sí hay lepra en el centro del Perú. Y me presentaron los canales de hace 40 años una fase leonina, ¿no? Todo el criterio de la enfermedad de Hansen. Todos están en el centro de Perú. Como no tenía otro tratamiento, darle tratamiento para la tribu, le pelea agarra a Hansen. Pero ¿cómo solucionan ustedes cuando llegue el momento? Entonces, la TBC siempre es secundaria a infección de otro órgano.
de otro lugar vendrá. ¿De dónde vendrá? Cuando estamos pensando en una TBC, inmediatamente decimos cómo está el pulmón, ¿no? El 70% de las meningitis TB se vienen del pulmón. Paciente con toda la clínica de meningitis TBC que ustedes hacen y le encuentran una radiografía de pulmones miliar compatible con TB, lo primero que se les van a pensar por lógica que esta meningitis ha venido del pulmón, ¿no? Porque no sean nuestros contactos. Al final el tratamiento que le van a dar para el pulmón también es para el sistema nervioso, para el sistema nervioso le dan corticoides más. Entonces ya le están ganando, ¿no? Pero también puede venirse de la víscera, puede ser, ¿no? O también puede ser que tenga un tuberculoma cerebral parameningio, puede ser que también venga de ese lado, un poco más confuso ser el diagnóstico, ¿no? Entonces, hay que pensar, a veces la clínica nos confunde porque tenemos que agarrar puntos aquí, puntos allá. Viene la radiografía normal, estamos pensando que este pacientito es TB, fiebre vespertina, tiene diaforesis, ha bajado de peso las últimas semanas, es sintomático respiratorio. ¿Por qué? Porque la radiografía de pulmones aparentemente está normal. ¿Qué nos ayuda? Si es que no podemos hacer una punción lumbar porque el paciente tiene una hidrocefalia, ¿no? Si no tiene hidrocefalia, no tiene edema de papilas, ya hacemos la punción para ver cómo está el líquido cefalorraquídeo, ¿no? En este caso, el líquido cefalorraquídeo tenemos de 0 a 5 normal de células, de 6 a 10 dudoso y de 11 para arriba patológico, ¿no? Más de 20.000 células absceso. Entonces, y la glucosa, les gusta la glucosa hipoglucemia. Normalmente el 60% de la glucosa normal, por eso cuando hacemos punción lumbar, veamos la glucosa cómo está, ¿no? Para poder decir qué porcentaje, porque qué tal si es diabético, ¿no? Entonces el 60% es normal. Si es normal, asumimos que está con 100, entonces si me sale una glucosa de 10, vamos a decir es el paciente. Y las proteínas por encima de 50. ¿No? Acá es polimorfonucleares, aquí es monocitos, igual que el virus. Entonces, de esa forma hacemos el diagnóstico. Un líquido citrino, a veces turbulento, que aquí está de roca, ¿no? Entonces, digamos, el líquido parece aceite. Citrino, probablemente es una T. Entonces hacemos todo como se dice, recogiendo puntos por acá, por allá, pues dices, ¿no? Sale pues una tomografía normal. Cuánto de leucocitos, ¿no? Cuánto de células, ¿no? Hasta que el ADA ayuda, pero ¿qué tal si el ADA sale negativo, ¿no? Es todo complicado, el paciente es alcohólico, es diabético, se ha metido la TB ahí, ¿cómo hacemos toda esa disquisición? ¿Cómo está el líquido cefalorraquídeo? ¿No? Para ver si le entramos o no le entramos a darle tratamiento. Agarramos todo, ¿no? Entonces, en esta TB nos vamos pues, a la anatomía patológica. Los pacientes que fallecen con meningitis tuberculosa pueden llevar varias semanas de evolución. Lógico, hay un infiltrado inflamatorio de la meningitis. Puede haber hidrocefalia, por supuesto, exudado, infartos cerebrales. A veces no nos dice mucho de la diferencia del otro lado, solo la evolución, porque está yendo más tiempo. El BK es inteligente. Hay un libro que dice el BK. El BK piensa.
¿no? Tan inteligente, dice, no lo quiero matar, porque si lo mato me muero yo, no lo mato. Pueden tener la tuberculosis, como me acuerdo, tenía un pacientito que 30 años con tuberculosis, a tal grado que un pie era mayor que el otro en unos 15, 20 centímetros. ¿Hasta dónde llegó esto? Que el pie que donde estaba la TBA salió calcium por afuera. Y le hicimos el estudio, era pues TB. Tantos años con TB, ¿no? Así es el beca, inteligente, ¿no? No quiere morirse, ¿no? Y si lo mata, se muere, entonces. Pues acá también, pero acá es muy sensible, pues dura un mes, ¿no? Entonces nos vamos a la clínica. Clínicamente, ¿qué encontramos ahí? A veces, ustedes que están haciendo sus quininas, sus serums, y algunos, después que incluso les vamos a ofrecer quedarse, pues faltan médicos en el país, lógico, así como especialistas también faltan generales, ¿no? Entonces les vamos a ofrecer, ya quédate un año más, ya me quedo, pues ¿qué voy a hacer? Y se quedan ahí contratados, de repente terminan quedándose más tiempo, ¿no? Entonces el familiar ahí no acepta que hagan la punción, tiene sus costumbres, ¿no? Me acuerdo que hizo una punción lumbar a un pacientito hace años, era de la parte de la él dice que lo han enterrado debajo, 20 metros por debajo. Entonces tienen sus costumbres, idiosincrasia. Entonces a veces dicen, no, mejor no tengo tomografía, nada, con la clínica me tengo data también. Sí, ¿no? Entonces, ¿qué hay? En primer lugar, insidioso, ¿no? Inespecífico. El paciente viene con malestar general, inapetencia, hemos dicho pérdida de peso, febrícula, sobre todo en las tardes, ¿no? Viene con dolores abdominales, mialgias, y a lo que llama la atención es la sudoración nocturna. Ya están por ahí pensando en ello, ¿no? Ya tienen el lazo de 1 a 4 semanas de evolución, ¿no? Y aparecen síntomas neurológicos, su cefalea. Algunos tienen raquialgia, lo que confunde, la confusión, las náuseas, los vómitos. Cuando el paciente ya tiene crisis epilépticas, ustedes ya están, ya como vamos a ver en un momento los expertos, esto sí es, ¿no? Con las manifestaciones neurológicas. Y también con compromisos de pares craneales, octavo, como este pacientito que le mencioné, chiquillo, había tenido compromiso de octavo, quedó así con un poco de hipotusia, ¿no? Y al fondo de ojo, a veces algunos de ustedes, pues más curioso que los otros, van a tener en su centro de salud sus focos. Pueden ver en el fondo de ojo, ¿no? Algunos tubérculos en el fondo de ojo, ¿no? Que les puede ayudar, ¿no? Los tuberculosos. Otro punto más que ustedes entran, ¿no? Se llaman tubérculos coloridos. Entonces, en el edema de papila aparece, ¿no? Como una aracnoiditis ortoquiasmática. Pues ahí también van a tener que evaluar, ¿no? Es decir, me atrevo a hacer la punción lumbar, o de repente lo dejo ahí nomás, ¿no? Y le doy tratamiento, ¿no? Así. Es muy frecuente en algunos pacientes que haya secreción inapropiada de hormona tiroidea por afectación del hipotálamo, ¿no? Que es secundaria a una aracnoiditis. Entonces es parte del cuadro. Y si el paciente tiene sus complicaciones, sus vasculitis, puede haber pues infartos cerebrales, cosas que nos hace confundir con un MBC que dan los viejitos. Bueno, en este caso es por su TB, ¿no? Entonces en la clínica encontramos los estadios. ¿Qué estadios hay en una meningitis tuberculosa? En el primer estadio, el paciente está pues despierto, ¿no?
no le encuentran nada prácticamente, solo que encuentran un síndrome meningio, porque si no nacería por meningitis tuberculosa, solo síndrome meningio, síndrome meningio. ¿Ya? Y ya en el estadio 2 ya encontramos, además del síndrome meningio, encontramos otras cosas más, como por ejemplo está un poquito somnoliento, ¿no? O puede ser que esté medio con mala conducta, una alteración de la conducta, se pone irritable, ¿no? Quiere pegar, se agita, ya no estoy diciendo. Y en los niños a veces solamente hay irritabilidad y no hay ni signos de meningio. Este niño es irritable, ¿qué pasa? Entonces, y también déficits neurológicos como por ejemplo de los pancraneales discretos, ¿no? Y nada más que eso podemos encontrar en la segunda fase, el segundo estadio. Y cuando ya nos vamos al tercer estadio, ya aquí el pronóstico puede ser ya empezando a ser un poco reservado, ya está más grave el paciente, ¿no? ¿Qué hay? Este estadio, convulsiones. El paciente comienza a convulsionar, ya está en el estadio 3. ¿No? Lógicamente, si está en coma, no puede haber una hemiplegia, por ejemplo, ¿no? Estadio 3. Entonces, de esa forma ya nosotros grabamos también el pronóstico, los pacientitos, ¿no? Que es relativamente frecuente, lo que no diagnosticamos. Y si se mueren, pues quedan con alguna secuela, ¿no? O si damos el tratamiento tardío. Entonces, ustedes van a verlo, sino que cuando es atípico, se nos escapa. Y fallece y damos otro diagnóstico, pero no le corresponde, porque no algo que lo defina realmente, ¿no? Nos confundió con otro diagnóstico. Entonces, la propagación por la infección del agujero magno, ¿no? Baja por el canal raquídeo, provoca una radiculomielopatía. Puede ser aguda, subaguda, que se manifiesta por una paraparesia, una paraplegia, que puede progresar, ¿no? Hasta un infarto medular, una pelitis. Entonces hay compresión medular, hay vejiga neurogénica, incluso hasta puede tener un milio paralítico, que no confunde. El cirujano, pero no encuentra nada, un milio, pero confundió, ¿no? Y la evolución a veces también puede tener como una hidrocefalia anodina, ¿no? Y si sigue con su problema de edema de papila, todo se hace crónico, hasta una atrofia óptica puede tener, si no actuamos rápido, por eso utilizamos corticoides, ¿no? Un panhipopituitarismo, sordera, parálisis, ¿no? Hasta las tetraparesis espásticas podemos encontrar aquí, ¿no? Entonces nosotros tenemos que a veces hacer una adquisición clínica, o sea, verlo todo el panorama, decir, este paciente no sé. Y si hay duda, tenemos que utilizar, pues, a favor del paciente, porque si es, el pacientito puede complicarse y puede fallecer. Y finalmente, ¿qué hacer si es una MECTEL? ¿Qué tratamiento utilizaría? Simplemente hablan al programa, ustedes tienen ahí de TV y le dicen nada. Primero, pues, ingreso va por programa, ¿sí? Todos estén que coman, ¿no? Por forma nasogástrica, si estén coma, le dan su tratamiento, le da la enfermería, se encarga, le da el todo. Pero el tratamiento para TV es un año. Un año, ¿no? Al inicio le dan corticoides y de esa forma pueden salvarle la vida a los pacientes. Entonces, es importante que ustedes tengan el criterio para poder actuar rápido y poder evitar las secuelas. Sí. Bueno, a ver.
Alfaro Estofanero. Presente, doctor. La Paz Alarico. Presente, doctor. Calizaya. Presente, doctor. Galia. Presente, doctor. Cariata. Caracao.